edificar a nuestro hombre interior. Recientemente mi corazón ha clamado por el pueblo de Dios para que entre en una intimidad mayor con el Espíritu Santo, por razones como las de los ejemplos anteriores. Nuestra respuesta a su clamor por cercanía se va a volver cada día más crucial. A medida que el tiempo pase, no será suficiente la comprensión de las Escrituras, la cual incluso los fariseos la tenían. Necesitamos desarrollar la sensibilidad a lo que el Espíritu de Dios está diciendo, más que solo saber lo que ha dicho. Jesús vivió de esta manera. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Juan 5:30. La Biblia amplificada en inglés aclara esto mucho más. No puedo yo hacer nada por mí mismo, independientemente por mi propia cuenta, sino solo lo que Dios me enseña conforme recibo sus órdenes. Decido como Dios me da que decida. Conforme la voz viene a mí, así decido. Juan 5:30. Jesús vivía siendo tan sensible a la dirección del Espíritu Santo y a su voz que muchas veces reconoció su dependencia. Dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Nuevamente dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Juan 14:10. Como sus seguidores se nos dice claramente, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Como él lo fue, de esa manera debemos ser sensibles al Espíritu de Dios. De hecho, personalmente creo que el deseo de Dios es que nos volvamos más conscientes de su reino que de lo que nos rodea en el mundo natural. Orar en lenguas edifica nuestro hombre interior para que podamos ser sensibles a su Espíritu Santo. Nuevamente se nos dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Primera de Corintios 14:4. La palabra griega para edifica es oikodomeo. Su definición literal es construir una casa. Esto es interesante ya que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo específicamente nos dice que vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Somos su casa. Por lo tanto, cuando oramos en lenguas estamos ampliando la morada del Espíritu Santo. Le estamos dando más espacio. Por supuesto, no es en el sentido físico, sino figurado. Porque el diccionario Van nos dice que esta palabra significa construir, tanto literal como figuradamente. Así que cuando oramos en lenguas, ensanchamos nuestra capacidad para contener su presencia y poder dentro de nuestra vida. Estamos fortaleciendo nuestro hombre interior para que seamos guiados por el Espíritu de Dios con mayor facilidad que nuestra mente natural. El señor Vine también nos dice que la palabra es utilizada metafóricamente en el sentido de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. En un sentido similar, el apóstol Judas nos dice en su epístola, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. La palabra griega para edificándoos en este versículo es epoikodomeo. La definición de esta palabra es sobreedificar. Esto nuevamente denota la acción continua de edificar nuestro espíritu. Pablo les dijo a los creyentes que eran el edificio de Dios y que él, por la gracia de Dios, puso el fundamento al traerlos a Cristo, pero luego dice claramente, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera de Corintios 3:10. Hoy el espíritu de demasiados creyentes está débil, ya que no han edificado a su hombre interior. Son más rápidos en ver por medio de sus ojos naturales, en lugar de por los ojos de su corazón. Son más rápidos en creer lo que escuchan con sus oídos naturales que lo que el Espíritu de Dios les está diciendo a su corazón. Su hombre exterior domina su vida. El hombre interior se puede comparar a la persona que se siente todo el día en un sillón viendo televisión y comiendo papas fritas. Quizá esté trabajando diligentemente en la vida y en el ministerio, pero su hombre interior está siendo desatendido. Estos creyentes a menudo me dicen, ¿por qué no puedo escuchar a Dios? Nuevamente la respuesta es bastante simple. Dios se comunica a nuestro espíritu, no a nuestra cabeza.
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Si nuestro hombre interior no está siendo edificado, entonces no somos capaces de escuchar claramente la voz del Espíritu. Pablo les dijo a los creyentes hebreos que tenía mucho más que decirles, pero que no podía, ya que se habían hecho tardos para oír. Hebreos 5:11. Estas personas no tenían necesidad de aparatos auditivos. Más bien, era su hombre interior el que se había atrofiado hasta volverse insensible a lo espiritual. Así que, en esencia, este grupo de personas estaban haciendo exactamente lo opuesto a edificar. Se estaban embotando en su corazón para escuchar la palabra del Señor. Este mismo principio se aplica a los que desatienden la edificación de su hombre interior. Sin un fuerte hombre interior, tenemos una restricción a nuestra intimidad con Dios. Por esta razón, Pablo dice con firmeza: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14:18. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Observa que les menciona los sentidos. Estos no son sentidos externos, sino internos. También observa que nos dice que por el uso, como dice el original, por medio de practicarlos, fortalecemos nuestros sentidos internos para discernir lo que es de Dios y lo que es del maligno. Así como tenemos 5 sentidos naturales, tenemos 5 sentidos espirituales. Las Escrituras nos dan una muestra. A medida que leas cada uno de los siguientes, pregúntate si podrías hacer cualquiera de esas cosas con tus sentidos naturales. Esto te va a ayudar a concluir que los autores están hablando de sentidos espirituales y no de los naturales. Gusto. Gustad y ve que es bueno Jehová. Salmos 34:8. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmos 119:103. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Tacto. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. Olfato. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. 2 Corintios 2, del 14 al 16. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Vista, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmos 36:9. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 22 y 23. Oído. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Primera de Reyes 18:41. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 14:35. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7.
Con respecto a que nuestro hombre interior se vuelva insensible al Espíritu de Dios, Jesús lo aclara cuando dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo, es decir, hombre exterior, no ven, es decir, hombre interior, y oyendo, hombre exterior, no oyen, hombre interior, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, hombre exterior, y no entenderéis, hombre interior, y viendo veréis, hombre exterior, y no percibiréis, hombre interior, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, hombre interior, y han cerrado sus ojos, hombre interior, para que no vean con los ojos, hombre interior, y oigan con los oídos, hombre interior, y con el corazón entiendan, hombre interior, y se conviertan, y yo los sane. Mateo 13, del 13 al 15. El maduro espiritualmente desarrolla sus sentidos internos para discernir lo espiritual, lo que es de Dios y lo que no. Este desarrollo se determina por el uso o el entrenamiento de los sentidos del creyente. Todos tenemos sentidos naturales y ciertos individuos tienen sus sentidos naturales más desarrollados que otros simplemente a través del entrenamiento. Por ejemplo, hay personas que han desarrollado sus sentidos del gusto para discernir la calidad de los vinos. Por medio de la práctica pueden saborear y decir la cosecha del vino, si fue una cosecha temprana o tardía, la abundancia o falta de lluvia en ese año y demás. Otros han entrenado sus ojos para determinar el valor de piedras preciosas. Para el ojo sin entrenamiento, la piedra puede parecer sin defecto, pero el ojo entrenado puede decir la calidad del corte y el color, el número de defectos pequeños o importantes y su clasificación de transparencia. Hay técnicos de sonido, músicos, directores de orquesta y demás que han entrenado su oído para escuchar sonidos y melodías. Pueden decir si un instrumento o una orquesta completa está fuera de sincronía. A lo largo de los años han entrenado su sentido del oído para reconocer la armonía. Están los que han entrenado su sentido del olfato. Pueden distinguir las notas dominantes y las notas subdominantes de una fragancia y nombrar los componentes del aroma, ya sean especias, flores o cítricos en cualquier perfume. Estos individuos escogieron agudizar sus sentidos naturales. No era que fueran más talentosos, sino que estaban más determinados a desarrollar lo que tenían. No sucedió solo, enfocaron su atención con este fin. En este momento, probablemente ya estás pensando en muchos otros ejemplos que ilustran cómo podemos entrenar nuestros sentidos externos. El mismo principio se aplica al espíritu. Puedes ser creyente durante años y no desarrollar tu espíritu. La Escritura nos dice que Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu. Lucas 1:80. Pablo le dijo a Timoteo que se entregara enteramente al desarrollo espiritual para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo 4:15. ¿Cómo edificamos nuestro hombre interior? La Escritura es clara, por medio de la palabra escrita de Dios. Primera de Pedro 2:2. Hechos 20:32. Obediencia a su palabra. Hebreos 5:9. Y orando en lenguas. Primera de Corintios 14:4. Judas 20. La importancia de desarrollar nuestro espíritu. ¿Por qué es tan importante desarrollar nuestros sentidos internos? Tenemos mayor libertad para tener comunión con el Espíritu Santo si nuestros sentidos espirituales están desarrollados. Él puede hablar con mayor intimidad a nosotros en muchos niveles. Para explicar, volvamos de nuevo a lo natural. Si tus 5 sentidos no funcionaran, sería imposible que yo me comunicara contigo. Si te grito, no me escucharías. Si te doy una palmada en el hombro, no lo echarías de ver. Si te lo escribo, no podrías verlo. Y así. Recientemente mi papá, que ya está en los 80 y tantos, necesitaba un aparato auditivo, pero no se lo quería comprar. Si estábamos todos juntos en la cena hablando, él parecía estar en otro planeta. Así que yo levantaba la voz y le decía: ¿escuchaste eso, papá? Y me miraba confundido como si dijera: ¿qué dijiste?
Me di cuenta de que no disfrutaba de nuestras conversaciones porque su sentido del oído se había atrofiado. Me complace informar que ya tiene su aparato auditivo. Lo mismo sucede en el espíritu. Si tus sentidos están atrofiados, solo escuchas parte de la conversación si te fue bien. A menudo escucho que la gente dice, parece que Dios ya no habla íntimamente. Bueno, nuevamente lo más probable es que tus sentidos internos estén subdesarrollados. Tenemos que aceptar el hecho de que Dios quiere hablar con nosotros más que con lo que nosotros queremos oírlo. Pero muy a menudo, como los hebreos, nos volvemos tardos para oír. Hebreos 5:11. Uno fortalece lo que utiliza y debilita lo que no usa. Al orar en el espíritu, nuestro hombre interior ora y el entendimiento natural o la carne es echada a un lado. Es una manera en que podemos hacer ayunar a nuestro entendimiento natural con el fin de entrar en una comunión sin obstáculos con Dios. Te animo no solo a orar en el espíritu, sino que confíes en que Dios te dará la interpretación y entrénate a escuchar mientras estás orando. Muchas mañanas paso más de una hora solo hablando en lenguas. Una vez que voy más allá de soñar despierto, lo controlo mejor si canto canciones de adoración o derramo mi corazón delante de Él primero. Encuentro que es fácil enfocarme en lo espiritual. Usualmente el sentir de la cercanía del Señor opaca cualquier preocupación o deber natural. Luego, descubro en estos momentos que comienzan a surgir ideas, revelaciones y sabiduría a mi entendimiento. He aprendido que lo más sabio es anotar estas cosas mientras oro, y una vez registrados, el Espíritu Santo cambia de tema. En mis primeros años al orar en el Espíritu me frustraba mucho porque pensaba en cosas naturales al estar orando en lenguas. Por ejemplo, al orar me venían ideas para nuevos libros, un deseo de ponerme en contacto con personas con las que no había hablado en mucho tiempo, un regalo para alguien, cómo invertir las finanzas del ministerio y demás. Con el tiempo aprendí que muchas veces esto era la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. Pronto comencé a notar estas ideas y descubrí que tan pronto esa idea se iba, otra salía a la superficie. Luego ponía estas cosas en práctica y veía la bendición de Dios en ellas. Me di cuenta de que orar en el Espíritu no solo traía personas o naciones a mi mente, sino que me daba dirección para lo que Él quería que hiciera. Nuevamente es una manera de comunicarnos con Dios en un nivel mucho más profundo. Viviendo en el plano espiritual. Personalmente creo que así es como Pablo escribió una buena porción de sus epístolas. Hacía comentarios como, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses 2:5. Él no los estaba viendo con sus ojos naturales, porque había dicho claramente que no estaba allí físicamente. Nuevamente a los corintios les declaró, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Primera de Corintios 5:3. ¿Cómo es que Pablo podía estar presente y ver lo que los creyentes corintios y colosenses estaban haciendo y diciendo sin estar allí físicamente? Debemos recordar que somos seres espirituales y que no hay distancias en el reino del Espíritu de Dios. Aquellos cuyos espíritus están edificados en el Señor se vuelven más conscientes de lo que está sucediendo para poder orar con mayor eficacia por las personas en necesidad. ¿Recuerdas en el capítulo pasado cómo el líder de la escuela bíblica de la gerente de nuestra oficina en Australia pudo identificar al pastor chino entre tantas personas en la fotografía sin haberlo visto antes? Pablo simplemente veía en su espíritu qué estaba sucediendo en las diferentes iglesias mientras oraba en lenguas. Luego abordaba esos asuntos en sus cartas y las enviaba. Durante mis viajes, al estar orando en lenguas, he visto lo que están pasando los miembros de mi familia o el personal del ministerio. Luego tomo el teléfono y muchas veces ya sé las noticias antes de que me las digan. Sin embargo, como estaba orando en el espíritu, estoy preparado sobre qué decir o cómo manejar la situación.
Mientras estaba en África, conocí a un hombre que era un guerrero tribal en Kenia. Él conoció a Jesús años antes y sigue entre su gente ministrándolos. Su nombre cristiano es John y periódicamente viaja a otros continentes para ministrar. En su viaje más reciente a Estados Unidos, se hospedó con una pareja a la que también conozco. Durante su estancia de 3 días, daba informes periódicos de su familia en África. Un poco confundidos, sus anfitriones le preguntaron cómo era que sabía lo que estaba sucediendo con su familia en casa, porque sabían que su familia no contaba con teléfono. De hecho, no había un solo teléfono en toda la aldea en África. Entonces les dijo, esto es lo que Pablo hacía con las iglesias de Asia. Eran su familia en el Señor porque los había dado a luz espiritualmente. Y cuando se iba, al orar por ellos, estaba con ellos en espíritu observando su orden, de forma que incluso les podía escribir acerca de estos asuntos. Yo solo estoy haciendo lo que Dios le ha dado a cada creyente la habilidad de hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Así es como me mantengo al tanto de las actividades de mi familia y hago esto siempre que estoy lejos de ellos. La razón por la que doy el testimonio de Dios es porque se alinea perfectamente con la palabra de Dios. ¿Por qué alguien debería de sorprenderse de esto? Pablo no lo mencionó solo una vez, sino algunas veces en el Nuevo Testamento. A este hombre africano nadie le ha dicho que la Escritura no es verdad o que ha cesado, como muchos en Estados Unidos lo han hecho. ¿Por qué dejamos de lado lo que a Jesús le costó un precio tan alto dárnoslo? ¿Por qué no estamos edificando nuestro hombre interior para que podamos ser siervos más eficaces e hijos de nuestro querido Señor y Salvador Jesús? No es demasiado tarde. No importa si tienes 10 u 85 años, ni que hayas nacido de nuevo recientemente o hace décadas. Puedes edificar tu hombre interior por medio de orar en lenguas y pedir la interpretación al orar para que tu entendimiento pueda recibir el beneficio de la maravillosa comunión del Espíritu Santo. Hay tanto que deseas revelarte. Solo tienes que tranquilizar a tu hombre exterior y acercarte al corazón del que lo sabe todo. ¡Qué invitación! No la desaproveches.